La Biblia está llena de acontecimientos reales que forman parte de nuestra historia. Pero la Biblia es mucho más que historia. Es el registro de la interacción de Dios con la raza humana. Conquistados por las tropas. Unámonos al profesor Benjamin Baker, quien dirige el curso Sinopsis del Antiguo Testamento 2, dándonos una vista panorámica desde Job hasta el libro de Malaquías. No con ejército ni con fuerza, sino con mi espíritu, ha dicho Jehová de los ejércitos. Con estas hermosas palabras de Zacarías 4:6, tengo el placer de comenzar el estudio sobre Ageo y Zacarías. Las vidas y los ministerios de estos dos profetas de Dios son inextricables, no solo porque vivieron en el mismo tiempo y en el mismo lugar, sino también compartieron el mismo celo por la casa del Señor. El traslape entre sus vidas y sus actividades hace que siempre sea bueno estudiar los dos juntamente. Ageo fue un predicador y tenemos 4 de sus mensajes. Zacarías es su contemporáneo más joven y es un profeta caracterizado por sus visiones. Parece que la profecía de Joel de hace 300 años se está cumpliendo cada vez más ampliamente porque Zacarías fue joven y porque tuvo 8 visiones y la naturaleza de estas es bastante apocalíptica. En la segunda visión de Zacarías ve 4 cuernos, pero no menciona de qué animal eran. Así como el cuerno del toro lo hace temible y peligroso, el simbolismo en la Biblia siempre usa la idea de la fuerza y el poder político y militar. La metáfora sugiere autoridad, prestigio e influencia. Creo que Zacarías estaba pensando en Daniel, que había muerto en Babilonia 14 o 15 años atrás. La posibilidad de que lo haya conocido es pequeña, pero tengo seguridad de que supo de las visiones que tuvo junto al río Ulai, porque otra vez surge el tema de las superpotencias mundiales. Pero en el caso de Zacarías, la concentración es sobre las naciones que causaron las dispersaciones de Israel y Judá. No hay una identificación de las naciones precisas y por eso mismo podemos presumir que refiere a toda clase de antisemitismo y a todos los que han atacado a los judíos a través de la historia del mundo. Es una reivindicación de la profecía dada a Abraham en Génesis 12:3. Y a los que te maldijeren, maldeciré. Después de ver los cuernos que habían causado tanta desgracia, Dios le mostró 4 hombres artesanos. La Reina Valera usa la palabra carpinteros, pero en casi cada versión se emplea un vocablo diferente. Es necesario recurrir al hebreo y la palabra original es harash y quiere decir uno que es artífice de piedra, hierro, bronce o madera. En fin, Zacarías no puede ver muy bien porque tuvo que preguntar al ángel, ¿qué son estos? Podrían ser albañiles, carpinteros, pero los mejores comentarios sugieren la traducción de herreros, porque presumiblemente cargan martillos para destruir el poder de los cuernos sobre el yunque de la justicia de Dios. Mejor que la palabra derribar sería arrojar, echar fuera, despedazar o aplastar. Entonces vemos que el poder de las naciones que ignoran a Dios y oprimen a las naciones perderán su poder y serán pulverizadas. Los herreros son las naciones que Dios usó para vengarse de la injusticia cometida.
Es interesante que hay 4 herreros para destruir los cuernos. Vemos una conexión segura con la primera visión en que habla de los 4 caballos de Dios que galopan para hacer la voluntad del Señor. Ageo, Zacarías y Malaquías son los únicos que profetizaron después del exilio y por eso se llaman posexílicos. Los 3 enfrentaron una situación muy diferente que los profetas preexílicos. Los profetas más tempranos se habían confrontado con una gente que tendían a dependerse de las ceremonias físicas y de los edificios religiosos en lugar de una relación verdadera con Dios. En contraste, los posexílicos ministraron a una gente desanimada y apatética que fue tentada a creer que sus hechos no tenían ningún efecto sobre el plan de Dios. La destrucción de Jerusalén 66 años antes había humillado a una gente orgullosa y fueron influenciados por el punto de vista religioso de Persia, que enseñaba que todas las religiones fueron iguales. Como resultado, los judíos que retornaron veían poca razón para poner atención a sus leyes y prácticas distintivas, y no sentían la necesidad de preocuparse por la reconstrucción del templo. Siguiendo este rumbo, los judíos serían rápidamente asimilados en la cultura pagana que los rodeaba. El legato revelatorio se perdería y el linaje mesiánico de la promesa sería extinguido. Los profetas posexílicos tuvieron que enfrentar la tarea de animar a la gente a distinguir entre su pueblo y los demás pueblos. Esta distinción tenía que ser marcada con la obediencia y tenía que comenzar con la reconstrucción del templo y el restablecimiento de las leyes mosaicas. Aunque los ministerios de Ageo y Zacarías están un poquito intercalados, vamos a comenzar con Ageo, porque fue el primero en predicar. En términos de brevedad, es segundo solamente a Abdías entre los libros del Antiguo Testamento. Pero en una serie de 4 sermones francos y directos, Ageo alcanzó su objeto deseado, el reinicio de la obra cesada. Más que cualquier otro profeta, Ageo causó que la gente volviera a trabajar. Este gran impulso se debe a la autoridad con la cual predicaba. El mensaje más breve realmente es parte del primer mensaje. En 1:13 aparecen 6 palabras o 4 en el hebreo. Yo estoy con vosotros, dice Jehová. Este mensaje ilustra algo muy característico de Ageo. De los 38 versículos del libro se repiten las palabras dice Jehová 26 veces. El énfasis de Ageo sobre la autoridad divina que lo convirtió de un predicador potente y eficaz. No dependía en la elocuencia o en la lógica de sus argumentos. Sus mensajes agudos y enérgicos fueron penetrantes y por eso se convirtió en uno de los profetas que tuvo mayor éxito. Además, podemos ver que los resultados fueron inmediatos. A pesar de toda la oposición, la gente volvió a trabajar. Primero, Jehová despertó el espíritu de los líderes, Zorobabel, el gobernador civil, y Josué, el sumo sacerdote. ¿Quién escribió el libro? Solamente conocemos a Ageo por este pequeño libro de 2 capítulos y también 2 versículos en Esdras que lo llaman el profeta, tal vez como un título de distinción. Algunos piensan que había regresado del cautiverio en Babilonia
con Zorobabel en el primer retorno de 536, pero no se encuentra en la lista de los que regresaron en aquel grupo. Algunos interpretan 2:3 de una manera que sugiere que nació en Judá, antes de la destrucción del primer templo. Esto haría que tuviera 75 años para este tiempo. Sin embargo, existe también la tradición judía de que nació en Babilonia, en donde fue discípulo de Ezequiel. Tuvo un fuerte sentir de su llamado al ministerio y siempre declaraba que hablaba de parte de Dios. La introducción de cada mensaje fue poderosa. Vino palabra de Jehová por medio del profeta. ¿Cuál es el sentido del título? Sus padres le habían puesto un nombre que quería decir hijo festivo o mi fiesta. Posiblemente nació en un día festivo y tal vez con miras a la fiesta que se daría al completar el templo. En el griego de la Septuaginta, el nombre aparece como Agaios. En el latín de la Vulgata es llamado Agaeus. En el español ha habido una variedad de formas en el deletreo a través de la historia, con doble G, sin la H y con una I al final. Las versiones modernas coinciden en Ageo, pero en inglés se pronuncia Haggai, aunque muchos dicen Haggai incorrectamente. ¿Cuándo fue escrito el libro? El profeta comienza cada uno de sus sermones llamando atención a la fecha. Dice que es en el año segundo del rey Darío. Esta es una de las profecías fechadas con más precisión en la Biblia. Ezequiel y Zacarías también incluyeron muchas pistas cronológicas. Por la segunda vez en la Biblia, después de Daniel, hay un libro profético que se fecha por reyes gentiles. Antes de esto siempre fue por los reyes de Judá e Israel. Pero ahora está indicando que están cumpliendo los tiempos de los gentiles, que ahora se está viviendo la segunda etapa, o sea, el reino pérsico. También tenemos que preguntarnos, ¿cuál de los reyes Darío es? Es de ayuda porque hay 3 reyes persas con el mismo nombre. En el idioma persa, Darío quiere decir rey o señor. Al primero lo encontramos en el libro de Daniel y leemos de un Darío llamado el Medo. La historia lo llama Darío Gobrias y fue corregente de Ciro el Grande por los años 539 a 537. El segundo Darío es el que corresponde al estudio de Ageo, Zacarías y la primera parte de Esdras. A veces es llamado Darío I, el Grande, o Histaspes por su padre. En realidad era el 4º rey de Persia y era el sucesor al trono después de Ciro y Cambises. Su reinado fue de 522 a 486 a.C. El tercero, Darío III, es mencionado en Nehemías 12:22, pero no se debe confundir con el Darío que influyó tanto en la reconstrucción del templo. Ahora sí podemos contestar la pregunta de la fecha con certeza. Ageo capítulo 1 comienza en agosto 29 de 520 a.C. del mismo año. ¿Cuánto tiempo abarca el libro? Muy poco. Incluye un poquito menos que 4 meses. Creo que las fechas son tan precisas porque de esta manera podemos saber con exactitud que el templo fue reconstruido exactamente 70 años después de que el templo de Salomón fue destruido. El segundo templo fue completado en 516 a.C. ¿Ministraban otros profetas en el mismo tiempo? Ya hemos referido al hecho de que fue coetáneo de Zacarías y también de Confucio en la China. Pero quiero aclarar algo.
Fácilmente podríamos caer en una confusión si no lo dibuja en un papel. Solo porque Esdras hace referencia de Ageo y Zacarías, no quiere decir que vivían en Jerusalén al mismo tiempo. La primera mitad de Esdras es una historia de los sucesos del último siglo. Esdras vivió 62 años después de la predicación de Ageo y Nehemías todavía más. ¿A quiénes fue escrito el libro? Este es un punto de mucha aplicación dolorosa. Dios dirige su mensaje agudo a los líderes, a Zorobabel, el líder civil, y a Josué o Jesúa, el sumo sacerdote. Les habló fuertemente. Por supuesto, el mensaje llegó al pueblo también, y vemos que todos se animaron, pero solo después de que el espíritu de Zorobabel fue movido. Todo líder civil o eclesiástico es juzgado más fuertemente. ¿Cuál fue el propósito del escritor? Al principio, su propósito no parece ser uno muy espiritual. Era la motivación a la reconstrucción del segundo templo, que en una perspectiva humana es una tarea física. Lo que no supieron era que su negligencia en esta área repercutía en sus vidas espirituales y que estaban cayendo en el pecado. Se enfriaron en su ardor por las cosas de Dios y se distrajeron en construir sus propias casas. Era una buena excusa, ¿no? Los gobernadores samaritanos eran superiores a Zorobabel. ¿Qué iba a hacer? La respuesta es esta. A veces nos toca ser un poquito arriesgados para obedecer. Así como dijo Pedro a los alguaciles de Jerusalén, es necesario obedecer a Dios antes que a los hombres. Otra aplicación muy fuerte de su mensaje es sobre las prioridades. Siempre tenemos que buscar las de Dios y fijarlas firmemente en nuestras vidas para no ceder a la tentación. ¿Cuál es el contexto geográfico para los eventos del libro? La primera respuesta es la ciudad de Jerusalén y sus contornos. Luego, la provincia persa llamada el Transéufrates. Sin embargo, el cuadro más amplio nos lleva al imperio persa en el ápice de su expansión. Darío I, el Grande, se dedicó a expandir su territorio hasta la India en el oriente y hasta Grecia en el occidente. No pudo ganar a los griegos, sino fracasó en la famosa batalla de Maratón. Nunca en la historia había crecido un imperio a proporciones tan inmensas. Aun siendo grande, fue mejor organizado a los imperios anteriores a este, porque Darío estableció una red de carreteras y un sistema postal que empleaba jinetes y caballos rápidos. Sería interesante para usted si investigara cómo cavó Darío el canal de Suez original o el gran camino de la seda que construyó. Fue un gran adelanto en las comunicaciones e hizo posible mantener la unidad en el imperio. Años después, los imperios griegos y romanos se aprovecharon del mismo sistema. ¿De qué se trata el libro? Temas y contenido. Primero, los reprendió por haber dejado de construir el templo. Segundo, hizo algunas comparaciones entre el templo de Salomón, el presente y el futuro. Creo que la gente ya sabía de la profecía sobre el templo de Ezequiel y estaban modelando este templo de alguna manera según la visión que él había tenido allá en Babilonia. Tercero, Dios prometió estar con ellos y cuando tenemos su presencia nos cubre de bendición. Cuarto, profetizó la destrucción de todo reino que se pusiera en contra del pueblo de Dios. Finalmente, hay dos referencias mesiánicas. La primera en 2:9 es sobre el sacerdocio de Cristo. Cuando Él entró en el templo, se cumplió la profecía porque su presencia literal
era todavía mejor que la gloria shekinah. Nos hace recordar que el propósito para la edificación del templo no fue simplemente para tener un lugar conveniente para ofrecer los sacrificios. No se pierda todo el mensaje. Si nuestra prioridad no está en buscar tener la presencia de Dios a diario en nuestras vidas, en este templo, estamos haciendo la misma cosa. La otra mención cristológica es sobre el anillo de sellar. Los reyes llevaban un anillo tallado de una manera personalizada para poder tener un poco de seguridad sobre sus comunicaciones. Podría ser similar a este. El escriba podía preparar la cera, ponía la cera y luego dejaba una impresión para así proteger la integridad del documento. Ageo dijo que Zorobabel tendría esta prominencia. ¿Se cumplió la profecía? Solo tiene que mirar las listas genealógicas de José y de María en Mateo 1:12 y Lucas 3:37 para descubrir que aparece en cada linaje. Este siervo de Dios, descendido de David por Salomón y Natán, representa al futuro rey de Israel, nuestro Señor Jesucristo. Ahora vamos a poner nuestra atención sobre el libro escrito por el profeta llamado Zacarías. En lugar de dar palabras tan duras como las de Ageo, Zacarías dio un mensaje más positivo, animando a la gente para pensar en el futuro, cuando el Mesías entraría en aquel templo. Cuando Cristo entró a los 12 años de edad y fue en el mismo templo, esta profecía fue cumplida. Herodes había renovado, expandido y ampliado el templo, pero fue el mismo y lo llamamos el segundo. Cuando estuve en Jerusalén, pude visitar una maqueta, tamaño de 2 canchas de básquet, que representa la forma que tenía la ciudad para el tiempo de Cristo. Pude sacar estas transparencias del templo. Básicamente estuve mirando una semejanza casi exacta del edificio en que trabajó el profeta Zacarías. Por supuesto, aquel templo fue destruido por el general romano Tito en 70 después de Cristo, pero se construirá otro en el milenio y Cristo reinará al mundo desde aquel lugar y lo llenará con su gloria shekinah. ¿Quién escribió el libro? Zacarías había nacido en Babilonia y en contraste con Ageo pone cuidado en dejar claro su derecho a ser sacerdote. Aquí tenemos otro sacerdote llamado al oficio de profeta. Era de ascendencia levítica y menciona a su abuelo, Ido, que quiere decir el tiempo señalado, y su padre, Berequías, que quiere decir Jehová bendecirá. Con aquellos nombres tenemos la esencia del libro, que Dios no se olvidará de regresar la bendición a su pueblo en el tiempo señalado. Es posible que su padre murió y que su abuelo lo trajo desde Babilonia, porque está en la lista de los que acompañaron a Zorobabel y Josué. Si la cita de Jesús en Mateo 23:35 es referente a Zacarías, es posible que murió en el templo. Tenemos a 2 profetas mayores que eran sacerdotes, Jeremías y Ezequiel, pero Zacarías es el único de los profetas menores que se identifica como tal. ¿Cuál es el sentido del título? En el hebreo es secar ya. Es similar a lo que dicen los seminaristas a la secadora cuando están lavando ropa y tienen prisa. Secar ya. Así practican el hebreo. Bueno, su nombre significa Yahweh recuerda. Uno puede ver por las 27 personas en el Antiguo Testamento con el mismo nombre, que fue un nombre muy popular. ¿Cuándo fue escrito el libro?
Zacarías comenzó a profetizar 2 meses después de Ageo. Esto es el 1 de noviembre del año 520. Sin embargo, su ministerio se extiende más tiempo que el de Ageo. Unos meses después, Dios le habló otra vez en 1:7, que sería el 15 de febrero 519. Vino otra palabra en capítulo 7, que en nuestro calendario es el 4 de diciembre 518. Los capítulos 9 a 14 probablemente fueron escritos en 480, después que Grecia obtuvo prominencia mundial al repeler a Darío en 490 y 480. ¿Cuánto tiempo abarca el libro? De 520 a 480. Por 40 años ministró Zacarías. Una de las fechas más importantes para recordar es que el templo fue completado en el año 516 a.C., 4 años después del segundo inicio. ¿Ministraban otros profetas en el mismo tiempo? Valdría la pena repetir lo estudiado sobre el punto en Ageo, porque la aplicación es la misma, aunque Zacarías siguió ministrando casi todo el tiempo en que Darío Histaspes estuvo en poder. Recuerde entonces que Ageo y Zacarías vivieron más o menos 15 años después de la muerte de Daniel y unos 60 o 70 años antes de que Esdras y Nehemías entraran en el escenario. También vale la pena notar que el templo fue completado 38 años antes de que Esther fue hecha reina en Persia. Hablando de coetáneos, hay otra persona que influye en este drama y es el sumo sacerdote de aquel tiempo. En un diccionario bíblico, usted puede estudiar cómo preservaron el linaje puro del sacerdocio todo el tiempo, aunque estuvieron en Babilonia. Zorobabel había tomado tiempo para buscar no cualquier ministro, sino Josué, el que tuvo el derecho a servir en la capacidad de sumo sacerdote. Su padre, Josadac, había sido llevado en el cautiverio. Tuve que investigar un poco porque estuve confundido hasta que descubrí que el Jesúa mencionado en Esdras 3 es llamado Josué en Ageo y en Zacarías. No sabemos la edad de este ministro, pero se cree que murió en el año 508 y su hijo Joiacim siguió en esta posición mientras Ageo y Zacarías estuvieron activos. El efecto sobre los colegas espirituales allí en el templo es de considerar. ¿A quiénes fue escrito el libro? Zacarías comienza dando una lección histórica al pueblo judío en Jerusalén. Los recuerda que el cautiverio fue el resultado del pecado y que no lo deberían repetir. En el resto del libro simplemente está grabando lo que Dios le manda. Y gracias a Dios por su obediencia, tenemos 8 visiones, 4 mensajes y 2 cargas pesadas que todo creyente debería recibir. ¿Cuál fue el propósito del escritor? Fue doble. Primero, los exhortó a preparar el lugar que sería la morada de Dios. Y todo cristiano debería preparar su corazón con la misma diligencia. Segundo, estaba dando instrucciones sobre la manera en que el pequeño remanente debería actuar en medio del torbellino de eventos internacionales que estaba próximo a desatarse. ¿Cuál es el contexto geográfico para los eventos del libro? Es el mismo que en Ageo, solo hay que entrar la transición de poder a Grecia por medio de Alejandro Magno. Es interesante que el 9:13 predice la derrota de los griegos en Palestina. Antíoco Epífanes fue derrotado por los famosos macabeos. Es un periodo de mucha información.
¿De qué se trata el libro? Temas y contenido. Principalmente es sobre el amor de Dios hacia Israel, la construcción del templo, la primera y la segunda venida de Cristo y el establecimiento del reino milenial de Cristo. Bajo otro esquema, podríamos decir que los dos temas más fundamentales son la prosperidad y la purificación. El libro de Zacarías se puede dividir en dos partes. Una manera de dividirlo es en vista de la construcción. Capítulos 1 al 8 fueron escritos durante la construcción del templo y capítulos 9 al 14 fueron dados después de que fue completada. Después de un breve llamado al arrepentimiento, Dios le da 8 visiones en una sola noche. La primera es de los caballos entre los mirtos. La segunda fue la que ilustramos al comienzo del episodio, con 4 cuernos y 4 artesanos. La tercera fue del hombre con el cordel para medir, porque quería saber el tamaño de Jerusalén. En 4:10 aparece la plomada en la mano de Zorobabel. Amós la usó para mostrar la falta de rectitud. Hermanos, cuando Dios nos mide, las cosas de las cuales estuvimos orgullosos ya no se ven tan perfectos. La cuarta visión fue una revelación del pecado. En la presencia de Dios siempre nos falta limpieza, y así fue el caso de Josué, el sumo sacerdote. En la quinta vio un candelabro de oro y 2 olivos. A las primeras 5 visiones las podemos clasificar como de consuelo. Ahora vienen 3 de condenación. En la sexta vio un rollo que volaba. Por un lado maldecía a los que hurtaban y por el otro maldecía a los que juraban falsamente. En la séptima visión salió un efa, que era como una canasta que podía llevar 22 litros de trigo o cebada. Adentro estaba una mujer. Ahora, la Biblia no tiene nada en contra de las mujeres, pero desde que las esposas de Salomón importaron el paganismo y Jezabel trajo el baalismo desde Tiro, las mujeres comenzaron a ser símbolos de la religión falsa. Salieron otras mujeres para tapar la boca del efa con una tapa de plomo y la enviaron a Babilonia. Apocalipsis tiene una mujer que representa lo mismo. La octava visión fue de 4 carros. Las últimas 3 visiones eran de condenación. Realmente necesitamos mucho más tiempo para hablar de los 4 mensajes de capítulos 7 y 8 y de las 2 cargas de los 9 al 14. Así como el Nuevo Testamento termina con un libro de profecía apocalíptica, el Antiguo Testamento tiene algo semejante, pero lo tiene como penúltimo. Sería muy interesante explicar la pregunta de los ayunos y de las muchas profecías mesiánicas. Solo los libros de Salmos e Isaías tienen más material que profetiza de Cristo. Sin embargo, tenemos que recordar que nuestro propósito no es hacer análisis, sino sinopsis. Espero que esto le haya dado hambre para analizar. Vemos que el segundo templo fue modificado y ampliado por Herodes, pero esencialmente duró de 516 a.C. hasta 70 después de Cristo. Quiero concluir con unos pensamientos en cuanto al templo que Ageo y Zacarías procuraron edificar con tanto entusiasmo. Le quiero hacer la siguiente pregunta. ¿Hace usted tanto esfuerzo para edificar un templo para el Señor Jesucristo en su propia vida? ¿Cómo debe ser mi vida para que Cristo se sienta ameno morando en mí? Sabemos que no le podemos esconder nada. Entonces, ¿cuáles son las cosas que lo podrían ofender?
Lo que ellos deseaban más que cualquier cosa era la presencia de Dios y que su gloria cubriera la tierra. Hermano, hermana, haga cualquier cosa, pero busque su presencia. Así concluye la lección de hoy. Le invitamos para que nos acompañe la próxima vez cuando el profesor Benjamín Baker continuará con este estudio del Antiguo Testamento 2.